como muertos en vida. Nos han quitado toda la alegría. ¿Qué tal? Buenas noches. Es el padre de Alex. Como ven, se ha derrumbado en su declaración, una declaración que ha hecho a escasamente 1 metro del presunto asesino de su hijo, que ha estado atento y pendiente a las palabras del padre sin inmutarse y sin que el padre perdiera los papeles. Y es que cada día conocemos detalles más escalofriantes de la noche fatídica. Los peritos forenses que han testificado hoy han certificado que Alex tuvo una muerte dilatada en el tiempo y de una brutalidad extrema. El niño intentó zafarse, pero la fuerza de Almeida se lo impidió. La muerte por asfixia no fue inmediata porque Almeida no quiso que fuese así. La causa de la muerte es una asfixia. Se ha presionado, pero ha dejado un momento de holgura. Perdió el conocimiento, pero se prosiguió en la presa. Lo que quiere decir la compañera es que, de hecho, esa pérdida de conocimiento no fue rápida, se dilató en el tiempo debido a esa holgura. Estos días están siendo muy complicados para la familia, pero aún así están sacando fuerzas para acompañar a Alex, esté donde esté. Así lo manifestaba el tío del pequeño a las puertas del juzgado. Si tengo que cerrar los ojos, los cerraré. Si tengo que taparme los oídos, me los taparé. Y si tengo que agachar la cabeza, la agacharé. Pero yo voy a estar aquí hasta el último momento. Mi sobrino, esté donde esté, no va a estar solo. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 345, votos a favor de la moción de censura 53, votos en contra de la moción de censura 201, abstenciones 91. Señorías, al no haberse obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, se entiende rechazada la moción de censura. Muchísimas gracias a todos. Se levanta la sesión. Bueno, pues tal y como se esperaba, ha fracasado esa moción de censura de Vox con Ramón Tamames como candidato. Solo ha tenido el apoyo de los 52 diputados de Vox y uno más, ese diputado Pablo Cambronero, exdiputado de Ciudadanos. En contra, 201 votos y 91 abstenciones, entre ellas 88 del Partido Popular. Hoy le ha tocado al Partido Popular argumentar su abstención. Para el PP, no haberse abstenido hubiera significado vulnerar sus principios. El PP prefiere fijar su objetivo en el próximo 28 de mayo y por eso reprochan a Vox que hayan regalado esta tregua, han dicho, de 48 horas con este debate en el que al final se han vuelto a enfrentar fundamentalmente Cuca Gamarra y el presidente del Gobierno, quien ha aprovechado para insistir en que el Partido Popular y Vox van de la mano. Somos un partido sin ataduras, sin compromisos ajenos a nuestro ideario. Un partido con criterios propios que solo se guía por el interés general de los ciudadanos. En consonancia con este principio, combatimos las políticas de un gobierno dividido, presidido por alguien sin autoridad para destituir y formados por ministros sin dignidad para dimitir. Hoy asistimos a una nueva edición de aquella primera moción de censura. ¿Y qué dice hoy el líder ausente de la derecha tradicional ante esta historia repetida, esta vez como farsa? Calla, pero con su silencio lo dice todo. Y lo que dice es que saben y necesitan a Vox para poder gobernar en comunidades autónomas y en ayuntamientos a partir del próximo 28 de mayo. Bueno, pues a pesar de que la moción ha sido rechazada, Vox y Ramón Tamames se han mostrado satisfechos con lo conseguido, tal vez por ese foco mediático que iban buscando o tal vez por sacar a flote las debilidades de unos y de otros, porque Tamames ha tenido para todos. Tras 2 días de protagonismo han querido sellar esta moción histórica con una foto de familia, dando las gracias a esos 52 diputados de Vox, aunque se ha dejado en el tintero al exdiputado de Ciudadanos, que también les ha dado su apoyo. Tamames ha dejado momentos distendidos, como cuando le reprochaba al presidente del Gobierno sus largos discursos.
¿Por qué tenemos que hablar tanto? Hay que seleccionar los temas, porque si no nos morimos, no se puede estar 1 hora 40 minutos oyendo a una persona todo el tiempo. Bueno, pues Tamames no es el único que ha hecho reproches en la jornada de hoy, donde intervenían los partidos mayoritarios. Sus responsables también se han lanzado dardos entre unos y otros. Escuchen. No se puede ser indiferente ante un fraude constitucional de este calibre, como hemos vivido durante estos 2 días en esta Cámara. No vamos a votar a favor de esta moción por respeto a los españoles. Y no vamos a votar en contra de esta moción por respeto a usted, señor Tamames. Acabamos de ver, es realmente una exacerbación de las capacidades de poder criticar, pero dirigiéndose a lo peor de cada cosa. Y para acabar con una situación de las 2 Españas otra vez peores, las del 36. Usted ha demostrado que detrás no había nada y se presentan con un folio en blanco. Nosotros estamos orgullosos, estamos satisfechos, creemos que hemos cumplido con la misión que nos habíamos planteado y con nuestro deber, y los españoles dirán, si salimos reforzados, los españoles juzgarán no solo esta moción de censura, sino toda la actividad política de los distintos grupos de la Cámara. Bueno, pues esto es lo que ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados. Son ya las 9:18 de la noche. Le damos la bienvenida ya a Raúl Díaz, a Enar Moreno. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas ambos. noches, María. Jesús Ángel Garrido. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y David Miranda. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo creo que en el día de hoy tal vez el resultado de esta moción de censura podríamos decir que es lo de menos. Un poco vamos a ir más allá, ¿no? Un poco a los mensajes que se han querido dar. Y lo que hemos visto, repaso de Tamames, yo creo que a todo el mundo que estaba allí presente, ¿no? Yo creo que no se ha dejado a ningún partido. Jesús Ángel, ¿qué te ha parecido? Pues más allá de las propias palabras del ex candidato, ¿no? Habría que decirlo, ¿no? El señor Tamames, pues yo creo que lo que hemos visto es un ejercicio de política muy poco útil para los ciudadanos. Yo creo que si se presenta una moción de censura y si solo se consigue el respaldo de 53 diputados, pues ya en sí mismo dice mucho de, reitero, la utilidad de ese instrumento previsto en nuestra Constitución. Por lo tanto, utilidad más bien poca. Y yo creo que más bien deberíamos hablar de una moción de conveniencia. Porque sí que ha habido muchos actores políticos a los cuales les ha interesado esta moción de censura. En primer lugar, al propio Vox, que yo creo que estaba buscando, como muy bien has dicho, una notoriedad que está perdiendo con el paso del tiempo. Pero también Sánchez ha pretendido utilizar esta moción para coger aire, ¿no? Ante un gobierno, yo creo que pues, acosado por los casos de corrupción del caso, por ejemplo, Tito Berni, de su propio grupo parlamentario. Hoy, esta misma mañana, ha dimitido nada más y nada menos que la directora general de la Guardia Civil, también por un caso de corrupción. Pero, en fin, un gobierno también asolado por una nefasta gestión de la crisis económica, un gobierno asolado por la ley del solo sí y por los resultados nefastos de la ley del solo sí, y un gobierno roto. Hemos visto también a Yolanda Díaz, que ha utilizado la propia moción de censura para lanzar una OPA hostil contra Podemos, ¿no? Y se ha presentado como ese futuro de ese ámbito político. Y hemos visto evidentemente a la mayoría Frankenstein como está perfectamente cohesionada por el pegamento del poder. Yo creo que ese sería un poco el análisis y la justificación de por qué he dicho que se trata de una moción de conveniencia más que una moción de censura. Y ya por terminar el análisis y ya referirme a mi propia casa, yo creo que nosotros, Partido Popular, bueno, nos identificamos con la mayoría del país que evidentemente pues, no se ve reflejada ni en unos ni en otros. Nosotros aspiramos a ocupar el espacio de centralidad, un espacio político de moderación, aspiramos a ser un partido, por lo tanto, creíble, solvente. De hecho, hemos sido criticados a la derecha y también a la izquierda, pero lo que realmente nos preocupa es resolver los problemas de los ciudadanos, ¿no? Y para eso la mejor manera
como decía nuestra portavoz Coca Gamarra, son las elecciones que se avecinan el 28 de mayo, en primer lugar, y por otra parte las elecciones generales al final de este año, 2013. 2023, que digo 13, 2023. 2023, te hemos entendido. Raúl, ¿qué lectura haces de lo que ha pasado estos 2 días? ¿Es verdad que el Partido Socialista ha aprovechado esta moción de censura para lucirse, para decir lo que ha hecho? A ver, es que son cosas que es alucinante, ¿no? O sea, es que escucho a Jesús Ángel y es que uno tiene que flipar. Es decir, le hacen una moción de censura, o sea, no a Pedro Sánchez. Es que haces análisis un poco rocambolescos muchas veces, Jesús Ángel, porque, o sea, es decir, una moción de censura contra Pedro Sánchez en el que le has llamado moción de conveniencia a Pedro Sánchez, que es el que han intentado cesar. O sea, esto es increíble. Está muy bien culpar a Pedro Sánchez de todo absolutamente habido y por haber, pero hombre, culparle también de que le monten una moción de censura es que es lo que me quedaba por oír, María, te lo tengo que decir sinceramente. En cualquier caso, sí que creo que lo que hemos visto en el día de hoy y en el día también de ayer, ¿no?, ha sido el esperpento. No ha sido el esperpento absolutamente, la naftalina, el retroceso, pero sí que creo que si la moción ha podido servir de algo es desde luego para comparar modelos, ¿no? Tenemos un modelo, ¿no?, un ticket que se ha visto claramente electoral, que es el del presidente del gobierno y la vicepresidenta Yolanda Díaz, que defienden un gobierno que aumenta derechos, que aumenta el salario mínimo, que actualiza las pensiones conforme al IPC, que protege al vulnerable, que camina con Europa y sobre todo que da un futuro y una estabilidad al país. Y por otro lado tenemos al socio necesario del Partido Popular, que no se han atrevido ni tan siquiera a votar que no a esta moción de censura, que es el esperpento que hemos visto. Es que esos son sus compañeros. Es que España es el 4º país de la zona euro. ¿De verdad el Partido Popular va a necesitar a esta gente? Porque sobre todo no los rechazan y no se atreven a rechazarlos. De hecho es que nunca diría esto tampoco. María, pero es que vamos a echar de menos a Casado, que por lo menos Casado sí que votó en contra de la moción de censura anterior que propuso Vox, ¿no? Esta vez ni tan siquiera se han atrevido a ello. Por tanto, sí que creo que eso, que es absolutamente algo que no existe en el resto de países de la Unión Europea, donde existe un claro cordón sanitario a las fuerzas de extrema derecha y de ultraderecha que niegan derechos y sobre todo que desprotegen a los colectivos más vulnerables, pues aquí el Partido Popular está claro que ni tan siquiera se han atrevido a votar que no. Más que nada porque hemos sabido que el señor Feijóo ha estado reunido en secreto con Abascal y que ha comido incluso con Tamames, ¿no? Y yo creo que esa es la gran diferencia que existe entre lo que defiende el actual gobierno de coalición y lo que defiende el Partido Popular con la extrema derecha. Ahí estamos viendo el resultado de esa moción de censura en 2020, ¿no?, en el que el candidato en este caso era Santiago Abascal. Conseguía esos 52 votos también a favor en esta ocasión uno más, pero en contra en esta ocasión ha habido menos, ¿no?, porque ha habido más abstenciones, por supuesto. Enar, ¿qué lectura habéis hecho vosotros de estos 2 días? Bueno, yo primero quiero, ante estas semanas, ¿no?, de hablar del Partido Comunista, yo lo primero que quiero decir es, lamentar, ¿no?, el triste papel que ha jugado Tamames, y quiero aprovechar para recordar pues a los miles de militantes del Partido Comunista que se jugaron la cárcel y la represión en uno de los periodos más difíciles de nuestra historia, y que fueron desde luego los principales responsables de traer la democracia a este país, ¿no? No es algo que a algunos de nosotros nos sorprenda, ¿no? Ya Tamames fue candidato del CDS y bueno, parece ser que le pesa más determinados protagonismos que ni tan siquiera pues la coherencia con su historia y el respeto a los compañeros y camaradas que lucharon con él contra el franquismo, ¿no? Y en este sentido, pues yo sí que creo que el gobierno ha salido enormemente fortalecido, pero ha salido enormemente fortalecido porque se le ha dado la oportunidad, desde luego, de visibilizar pues un gobierno de coalición que ha hecho lo que hay que hacer ante una moción de censura, que es rendir cuentas de la gestión. Y yo creo que la gestión de este gobierno, de un gobierno coral, que ha sido capaz de, con las diferencias que existen entre los distintos partidos que conforman el gobierno, entre las distintas sensibilidades, pues de hacer unas políticas que han redundado en un enorme beneficio para muchos riojanos, o sea, para muchos españoles en este caso, ¿no? Y también en lo que a nosotros nos competen, riojanos y riojanas.
Venimos ahora precisamente de escuchar una conferencia de Antón Costas, presidente del CES y economista de reconocido prestigio, además de ingeniero, y que venía a decir cómo bueno, pues las previsiones que, bueno, algunas de ellas las sigue repitiendo, por ejemplo, el Partido Popular, la repetía Cuca Gamarra en el Congreso, ¿no? Estas de que íbamos a entrar en recesión, de la difícil situación económica, y él decía que hay elementos que no se tuvieron en cuenta y que son elementos que han cambiado la realidad a mejor, y uno de ellos es la reforma laboral que lideró la vicepresidenta Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, y que junto a otra serie de gestiones pues han hecho que, viviendo una situación también inesperada como es la de la pandemia y con el riesgo de una crisis económica enorme, pues junto con políticas de la Unión Europea que apostaron por otro tipo de políticas, primero proteger a los más vulnerables, a los que sufren mayores dificultades, y por otro lado, bueno, incentivar con recursos económicos a la economía para evitar ese desplome que desde luego se produjo en el 2008 con una gestión del Partido Popular. Y en ese sentido, pues el Partido Popular nuevamente ha desaprovechado una oportunidad que tenía. Mira, tanto que hablan de las elecciones, igual era el momento de hablar de su proyecto. Pues efectivamente han sido incapaces de hablar de su proyecto, de lo que van a conseguir, porque no saben, no tienen propuestas en positivo jamás, ni en esta mesa, ni en el Congreso de los Diputados, ni en el Parlamento de La Rioja. Y en ese sentido pues han vuelto a desaprovechar una oportunidad de distanciarse de una vez por todas de la derecha de Vox y de quedarse en el limbo. Ellos dicen que en el centro, que han sido atacados por ambos lados, sí, lo que se han quedado es en el limbo, como últimamente acostumbran a hacer. Y lo que ha ocurrido y lo que hemos visto es una cohesión del gobierno en torno a un ataque que venía de fuera, una defensa de las políticas que ha costado mucho conseguir. Es verdad que ha habido tensiones, ha habido discrepancias. Nosotros pensamos que nunca se hubieran llevado adelante estas políticas en el Gobierno de España si no fuera por la presencia de Unidas Podemos y del liderazgo de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que se ha demostrado como una candidata a la presidencia del Gobierno, bueno, pues en cierta medida inesperada, y que, bueno, pues le han dejado visibilizar ese proyecto ilusionante, porque yo creo que de la intervención de Yolanda solo podemos definirla con una palabra, que es ilusión. Y en ese sentido, bueno, pues les tira por la borda, porque también se ve un Partido Popular desorientado, sin proyecto, y en ese sentido, bueno, pues podemos hablar de que esta moción de censura efectivamente ha fortalecido al gobierno, ha fortalecido al gobierno porque ha tenido la oportunidad de demostrar que tiene un proyecto que funciona y que está preocupado por los problemas de la gente. David, le toca a David la primera intervención, un poco la lectura que hace, si está de acuerdo que, bueno, ha beneficiado al Partido Socialista, si no, bueno, si el Partido Popular debía haberse desmarcado de Vox. ¿A quién ha beneficiado? ¿A quién no ha beneficiado? Eso ya se verá, ¿no? Más adelante. Yo creo que es quizá un poco pronto para conjeturar sobre a quién ha beneficiado o a quién ha perjudicado. Lo que está claro, yo a quién ha perjudicado sí que te lo puedo decir, es a los españoles, ¿no? Hemos perdido el tiempo aquí, ¿no? En 2 días en una moción de censura que se ha calificado Raúl Díaz la ha calificado ahora mismo de esperpento, pero bueno, hemos oído sainete, más propio, ¿no? de una película quizá de Berlanga y nuestro querido Azcona, ¿no? Lo que ha pasado estos 2 días. Y es una pena porque pierde la sociedad española, perdemos los españoles porque perdemos foco, ¿no? Realmente sobre lo que hay que trabajar, ¿no? Seguimos teniendo problemas de hipoteca, ¿no? Con la subida de los tipos de interés, que todavía no se dan soluciones, se piden pero no se dan soluciones. Por parte de la sociedad tenemos el tema de la conciliación, que también preocupa mucho a los ciudadanos. Tenemos todos los problemas que venía arrastrando este gobierno con la ley del CSIR, que todavía a día de hoy sigue sin tener una solución. Eso también ha quedado aparcado, o todas las corruptelas, ¿no? que estamos viendo, que cada día es una nueva, ¿no? Y sin más, ha dimitido toda una directora de la Guardia Civil, que creo que no es pecata minuta, ¿no? El anterior director de la Guardia Civil, Roldán, también dimitió con el PSOE, o sea... Bueno, pero vamos entonces, a ver, David, déjame un momentito ya terminar. Pero que me compares a Roldán con María Jaime, es que ya es lo que me faltaba por hoy. La gravedad, te estoy diciendo, la gravedad que supone la dimisión de un director de la Guardia Civil,
Yo no estoy comparando a pero nadie. una cosa es, que un señor dimita por ser un corrupto y un desfalcador, y otra cosa es que María Gómez dimita por decencia, por ética y por moral, por algo que no le afecta a ella ni a su gestión, desde luego, de la Guardia Civil, sino a su marido. O sea, es decir, es que ha dimitido por ética y por moral. No, hombre, por favor, no digas de momento que tú eres el primero que echa ingredientes a la sopa, la menea un poquito y a ver qué sale. Eso de corruptelas, que no es lo que decís vosotros. No, es que no vale todo. Como el Tito. No vale todo. ¿Y qué? Estaba solo. No, pues oye, de momento ahí el que estuvo comiendo en Canarias era el presidente y candidato del PP en Canarias. O sea que estáis para hablar. Vamos a bueno, no es pecata minuta, ¿verdad? Que una dimisión de una directora de la Guardia Civil no es pecata minuta. En cualquier caso, se ha terminado esta moción de censura absolutamente innecesaria, que nos ha alejado de los problemas de la gente, los problemas de las familias, y que creo que es donde hay que volver a buscar soluciones para esas familias, para la sociedad española en general. Jesús Ángel había pedido la palabra. Yo quería poner de manifiesto, para un poco poner de manifiesto pues, las falsedades. Por una parte, el discurso de Sánchez, que fue desgranando a lo largo de esas horas y horas que estuvo interviniendo, ¿verdad? Y luego también algunas de ellas que aquí también se han repetido. Claro, se dice, oiga, este gobierno está incorporando derechos como nunca antes. Vamos a ver, que estamos hablando de un gobierno que ha aprobado la ley del solo sí es sí, que está atentando como nunca contra la seguridad de las mujeres. Oiga, estamos hablando de un gobierno que es responsable de una gestión económica según la cual sabemos de manera fehaciente que nuestro poder adquisitivo se ha reducido al que teníamos en el año 1996 como consecuencia de las altísimas tasas de inflación. Dijo el señor Sánchez, hemos tenido en el 2022 una inversión del exterior directa en nuestra economía histórica, 44.000 millones de euros en el conjunto del país. Va a los datos y resulta que son 34.000 millones de euros. Oiga, se ha equivocado, ¿verdad? O nos ha mentido en nada más y nada menos que 10.000 millones de euros. Dicen, oiga, con el Partido Popular las pensiones hubiesen bajado. Mentira. Con el Partido Popular las pensiones subieron su poder adquisitivo. Aquí el único que ha congelado las pensiones fue el señor Zapatero. Por cierto, con el voto favorable en el Congreso de los Diputados del señor Pedro Sánchez, que votó la congelación de las pensiones. Dice el señor Sánchez, ahora tenemos una tasa de paro juvenil del 30%, creo que es 29,6 exactamente, 30%. La hemos reducido casi, pero cuando llegamos al gobierno era del doble. Oiga, Zapatero la dejó 49%, Rajoy en el 34% y ahora está en el 29%, dando por buenos los datos oficiales, que están tuneados, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Sánchez dice, la economía española lidera el crecimiento económico en Europa. Y resulta que España y la República Checa son los dos únicos países de la Unión Europea que todavía no han recuperado su Producto Interior Bruto previo a la crisis del COVID. Dice, es que son muchas. Sí, termino con tres. Con el PP las listas de espera quirúrgica se dispararon hasta 130 días. Pero por Dios, si ha sido en junio del 22 con el gobierno, ¿verdad?, de Pedro Sánchez, cuando se han disparado hasta los 131 días esas listas quirúrgicas. Y ya la repanocha. Tenemos la energía más barata de Europa, cuando está aquí mucho más cara el precio final que en Alemania y en Francia, y ya dice Sánchez, el apoyo a Ucrania de este gobierno es incondicional, cuando tenemos a la mitad del gobierno que se ha opuesto de manera pública a dar armas, a transferir armas a Ucrania, y con un gobierno que todavía ni tan siquiera ha firmado el compromiso de los países de la Unión Europea por adquirir armamento y distribuirlo a Ucrania. En fin, una sarta de mentiras que pone de manifiesto la forma de hacer política que yo entiendo que merece un severo castigo. Bueno, es que efectivamente, como siempre estáis en la política del apocalipsis, del todo mal, del todo fatal, de todo mal, todo es horroroso y todo está fatal. Bueno, vamos a ver.
hay que recordar, Jesús Ángel, en primer lugar, la llegada de fondos europeos, 140.000 millones de euros que ha llegado a nuestro país. Mira, es que me encanta que te resulte algo gracioso, porque precisamente fuisteis vosotros a Europa y no habéis parado de decirlo, que es que esos fondos van para un asunto partidista y que eso no funciona. Y por cierto, os apoyabais, Jesús Ángel, yo te escucho, de verdad. Vamos a dejarle Entonces, hablar, intentasteis en Europa impedir la llegada de los fondos europeos, aunque ahora los intentéis reclamar. Hablas de las pensiones. Bueno, vamos a ver, este gobierno progresista lo que ha hecho ha sido actualizarlas conforme al IPC, y lo que hicisteis vosotros fue hacer una subida del 0,25 que os costaba más las cartas que mandabais a los pensionistas diciendo lo que iban a costar que la subida que acarreaban. Por cierto, vaciando la hucha de las pensiones porque le metisteis un recorte de 3.000 millones de euros que este gobierno socialista, el primero de Pedro Sánchez, sin coalición, tuvo que hacer una aportación a la hucha de las pensiones. Estás hablando del empleo. Mira, siempre dices lo mismo, que si los datos de empleo están tuneados o no. Mira, que hay una cosa que no engaña, que es el nivel de ocupados, y por primera vez en España tenemos más de 20 millones de ocupados, es decir, de afiliados a la Seguridad Social, y ya está, y eso es una realidad, a no ser de que pienses que, no sé, que el INE vaya inventando, ¿verdad?, personas por España. Respecto de las previsiones, el Banco de España, que aquí tú has sacado muchas veces aquí, no, es que el Banco Central Europeo, Funcas, el Banco de España, bueno, hoy mismo el Banco de España ha aumentado las previsiones de crecimiento para nuestro país. Respecto de las listas de espera, efectivamente han crecido las listas de espera, pero todo el mundo sabemos qué es lo que ha ocurrido. Hemos tenido una pandemia que ha ralentizado absolutamente todos y cada uno de los procedimientos sanitarios abiertos. Ya voy acabando. Pero respecto de energía, sabes perfectamente que la energía, lo que hemos hecho, aparte de seguir bonificando de 20 céntimos el litro a los agricultores y a los transportistas, hemos bajado desde luego el IVA respecto de la luz. Y respecto de Ucrania, ya es lo que me faltaba por hoy. No sé, es que vamos a ver, entre otros, porque tenemos a un socialista muy destacado como Josep Borrell, que es el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, que lo que hace es en clara consonancia con el gobierno de España, obviamente, porque está ahí como socialista y como gobierno de España, como estamos apoyando desde luego a una invasión absolutamente ilegítima del señor Putin. Con lo cual, Jesús Ángel, de verdad, intentar culpar a Pedro Sánchez de todo, ni tampoco se lo he escuchado al señor Garzón, ni se lo he escuchado a la mitad del gobierno que milita en la extrema izquierda, o en Podemos o en el Partido Comunista. Eso no se los he escuchado. La realidad es que la mitad del gobierno está en contra de que se envíen armas a Ucrania. Lo hemos escuchado aquí, en esta misma tertulia. Venga, lo dejamos. Enar, algo que añadir a esto y nos tenemos que ir a publicidad. Sí, bueno, pues brevemente, ¿no? Sobre todo frente a, bueno, dice que el presidente del gobierno miente, ¿no? Quien miente constantemente es el señor Garrido y, bueno, todos en general los que hablan en nombre del Partido Popular, porque, bueno, dice, no, es que dice que da derechos y no es cierto, hombre. Es tan cierto como que lo que ocurre en este país es que no hemos hecho otra cosa, tanto desde el Gobierno de España como el ámbito de la comunidad autónoma, que aprobar leyes y aprobar medidas para paliar una situación que desde luego me entran temblores de pensar que esa lo hubiera gestionado el Partido Popular, porque a mí sí que me tocó vivir la crisis del 2008 y sé cómo se gestionó y cómo, bueno, pues lo que se aplicaron fueron recortes tras recortes. Lo que se ha planteado es inyectar recursos públicos para garantizar esos derechos. No hay un presupuesto para la sanidad en nuestra comunidad sin precedentes, mientras que las políticas del Partido Popular también hay que analizarlas. Y evidentemente, bueno, yo creo que no decir aquí cuál es la política de un Partido Popular que ha pasado por privatizar ni más ni menos que la sanidad, la atención primaria en Andalucía, creo que es algo que se debe de conocer. Pero que además ya no se trata solo de decir lo que harían ellos, yo creo que hay que sacar mucho pecho. Decía, mira, precisamente Antón Costas, que vivimos en un país donde acostumbramos a vernos mal, a decir que tenemos una economía poco competitiva, a decir que la situación está muy polarizada. Bueno, pues él decía, igual no está tan polarizada cuando somos un país que es ejemplo a la hora de llegar a acuerdos. Y ponía como ejemplo, reitero, la reforma laboral, siempre con el voto en contra del Partido Popular. Eso sí que sería novedoso, que alguna vez se sume a tomar medidas que redunden en una mejora de la situación, en contra de la reforma laboral, en contra... Bueno, menos el señor Casero, al que hay que agradecerle expresamente su voto, ¿no? Pero en contra de la subida del salario mínimo interprofesional, en contra, desde luego, de la subida de las pensiones al IPC. Y luego ellos dicen que ellos son los que lo suben, pero votan en contra de que lo suban los demás. Hay cosas que se
explican por sí solas, y es la diferencia entre lo que dicen y lo que hacen, y desde luego en su indefinición, porque si algo ha demostrado esta moción de censura es que la derecha en este país no tiene alternativa, no tiene proyecto y no está desde luego capacitada para gobernar si el objetivo es resolver los problemas de la gente. David, ¿algo que añadir? Y nos vamos ya a... Sí, lo único que decirle a la señora Moreno que Zapatero fue presidente hasta el 2011. Tenemos que tener claro, a base de estaban aquí PP, PSOE, con PSOE, PP, el tema de las pensiones. El tema de las pensiones vamos a tener que tratarlo, vamos a tener que trabajarlo y desde la seriedad, más allá de quién da más o quién da menos, desde la seriedad, porque tenemos un problema, tenemos una reforma pendiente y tenemos un gran trabajo que hacer todos. Para que los que están ahora recibiendo pensiones las puedan seguir recibiendo y los que estamos ahora aportando, el día de mañana las podamos recibir. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa, son las 9:42, enseguida regresamos. Hasta ahora. En vida. Nos han quitado toda la alegría. Mi hijo me dijo, el hombre del banco, mamá, el hombre del banco, chillando. Y yo, ¿pero qué dices? El que te dije hace unas semanas que no me gustaba. Había rumores de que había alguien merodeando, sí. La seguía hasta casa y ella, la vecina, le había dicho que vaya con él a su casa a ayudarle a limpiar una jaula de pájaros. Yo llamé el 14 de abril. Tengo registrada la llamada. La causa de la muerte es una asfixia. Se ha presionado, pero ha dejado un momento de holgura. Perdió el conocimiento, pero se prosiguió en la presa. Lo que quiere decir la compañera es que, de hecho, esa pérdida de conocimiento no fue rápida, se dilató en el tiempo debido a esa holgura. Bueno, pues son testimonios de esa tercera sesión del juicio contra Francisco Javier Almeida. El primero en declarar ha sido el padre del pequeño Alex, que no podía evitar derrumbarse ante el juez. Es como muertos en vida. Nos han quitado toda la alegría. Son las dolorosas palabras que pronunciaba el padre de Alex. Es la tercera sesión del juicio más polémico de los últimos años y el relato de este padre conmovía a todos. Mi hijo Alex dijo que se quería despedir de los amiguitos y entonces les dejamos salir. Fue la última vez que vio con vida a su pequeño. Abandonó el merendero para decir adiós a sus amigos y Almeida se lo llevó. Mi hijo me dijo, el hombre del banco, mamá, el hombre del banco, chillando. Y yo, ¿pero qué dices? El que te dije hace unas semanas que no me gustaba. La alerta ya existía en el barrio y Alex no fue el primero al que Almeida intentó raptar. La seguía hasta casa y ella, la vecina, le había dicho que vaya con él a su casa a ayudarle a limpiar una jaula de pájaros. Había rumores de que había alguien merodeando, sí. Incluso esta madre llegó a alertar a la policía. Yo llamé el 14 de abril. Tengo registrada la llamada. Pero no sirvió de nada, aunque la presencia de los agentes aumentó en la zona. Francisco Javier capturó a su víctima y se produjo la desgracia. Bueno, pues en la jornada de hoy se han escuchado testimonios de mujeres que ya alertaban de lo que se veía venir. Bueno, nadie creo que se imaginase lo que realmente sucedió, pero sí que se ha constatado que sí que hubo esas llamadas desde el 14 de abril y también una semana antes. Uno de los padres dice que avisó a la policía, pero que nada se podía hacer porque realmente no se tenía a la persona a quien denunciar. Lo que está claro aquí, yo creo que a lo mejor coincidimos todos en eso, es que el sistema ha fallado con esta persona. Esta persona gozaba del tercer grado y estaba en libertad condicional. No sé, en la mesa, tú como abogada, Enar, ¿cómo ves un poco lo que ha sucedido aquí? Porque realmente yo creo que sí, que el sistema falló con él, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es una obviedad. El sistema falló y el problema también es que esto ocurre en muchas ocasiones, afortunadamente no en tantas como parece,
pero sí que ocurre en otras ocasiones. Mira, son muchas veces las que entre abogadas comentábamos el problema que hay ante la falta de aplicación de una cuestión que nuestro ordenamiento jurídico prevé, especialmente el penal, que son las medidas de seguridad. Y las medidas de seguridad es algo que se distingue con respecto a la pena y que protege a la sociedad de algunos elementos que a lo mejor no son tan imputables o tan castigables como otros, pero que establece una serie de mecanismos para proteger a la sociedad frente a esas situaciones. Esto es algo que desde luego tiene que poderse aplicar en mayor ocasión que lo que se hace en este momento, y en ese sentido pues es evidente que el sistema falló, ¿no? Era una persona que estaba en prisión, que a la que se le había concedido no sé si en tercer grado un permiso, igualdad, lo que fuera, y que como consecuencia de esa situación, bueno, pues cometió un hecho que yo creo que es, bueno, que a todos se nos ponen terrible, sí, los pelos de punta. A mí lo que me gustaría es que no pretendiéramos hacer política general de un caso concreto. También lo digo porque como entiendo que luego pues se dirán barbaridades con respecto a lo que los demás decimos o dejamos de decir, yo creo que bueno, nuestro ordenamiento jurídico es un ordenamiento que, por aplicación de la propia Constitución española, que creo que muchos defendemos, establece que las penas tienen que tener pues una función punitiva, ¿no? Que sería la del castigo, pero fundamentalmente tienen que jugar un papel de reinserción en la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, pues jugar con ese equilibrio pues es complicado. Yo por eso creo que el papel que tienen que tomar los jueces, en este caso el jurado popular, para aplicar las penas, pues es algo que es harto complicado, ¿no? Porque juegan distintos equilibrios, y por eso pues yo creo que es importante, por un lado, que el juicio se haga con integridad. La verdad es que es durísimo para la familia que estaba hoy allí oír esos testimonios, me imagino, porque si es duro para nosotros que vemos un informativo, pues imaginemos lo que supone para sus familiares o para sus amigos. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que el juicio se tiene que celebrar con la suficiente seriedad. Tendrá que haber una sentencia que sea lo más justa posible, y no olvidar que pues lo importante también es que las penas cumplan todas las funciones que nuestro ordenamiento jurídico determina. Pena de prisión permanente revisable, que sería la segunda que se concedería aquí en La Rioja, ¿no? Tenemos el caso también de la niña del hotel. Sí, la verdad es que yo soy padre de un niño de la misma edad, ¿no? Que tenía Alex cuando falleció, y la verdad es que no solo se me encoge el corazón, sino que de verdad la sensación de dolor, ¿no? Me puedo imaginar la sensación de dolor tan intenso de esos padres y del conjunto de la familia al tener que volver a recordar todos los hechos. En fin, no tengo palabras. Sí que es cierto que cuando venía hacia aquí me he encontrado esta tarde, una compañera periodista que estaba cubriendo el juicio. Y la verdad es que me ha estado comentando algunos pormenores y tenía la cara desencajada. Y me ha dicho, no estamos contando todo. Supongo que ahí también entrará, ¿no?, la ética profesional de la profesión, pero doy fe de que la cara la tenía desencajada. Y claro, estamos ante un sujeto, Francisco Javier Almeida, que en el año 1993 agredió sexualmente a una niña. En el año 1998, si no me equivoco, violó y asesinó a una mujer, el crimen de la inmobiliaria, ¿no?, que se conoce. Sí. Y en el año 2021 volvió a hacer exactamente lo mismo, esta vez con Alex, un niño de 9 años. Y es relevante decir que estaba en libertad condicional. Y que estaba en la libertad condicional porque se le había concedido el tercer grado. Instituciones penitenciarias, que es un órgano dependiente del Ministerio político, le concedió el tercer grado en contra de un criterio técnico manifestado de una manera fehaciente por la Junta de Tratamiento de la cárcel del Dueso en Cantabria, que es donde estaba internado. Y reitero, un criterio
técnico, por profesionales. Y es evidente que ahí alguien se ha equivocado, porque ese señor no tenía que estar en la calle, tenía que seguir, como así recomendaba la Junta de Tratamiento de la Prisión del Dueso, en la cárcel. ¿Ha habido un mal funcionamiento de la administración? Sí. ¿Ha habido, en ese sentido, a mi entender, un mal funcionamiento y una mala decisión desde el Ministerio, desde instituciones penitenciarias? Yo creo que es más que evidente que sí. Y, claro, hablamos de esto, lo hablamos también en su momento, pero yo creo que es evidente que todo el mundo entiende que hay determinados crímenes que tienen una gravedad extrema y que, por lo tanto, la pena tiene que estar en consonancia con esa gravedad. Y yo creo que este es un caso en donde, evidentemente, se podría aplicar. No soy juez, ni tengo esa obligación, ni formo parte del jurado, pero en fin, tampoco soy letrado, con lo cual pido perdón si no soy especialmente pulcro, ¿no? Pero en fin, es un caso de prisión permanente revisable, o al menos al que se podría aplicar la prisión permanente sí, la pena máxima que podemos aplicar en este país, ¿no? Y yo creo que de alguna manera sería bueno que todas las formaciones políticas, bueno, pues apoyaran ese instrumento que está en nuestro ordenamiento jurídico para casos especialmente graves, ¿no? Porque de alguna manera, lamentablemente, podríamos haber evitado eso si se hubiese aplicado. Se podría haber evitado, Raúl. Sí, bueno, yo es que viendo este caso, sobre todo, ¿no?, en el corte que habéis puesto con el padre, ¿no?, y la madre, pues yo pienso mucho en ellos. Yo pienso sobre todo mucho en ellos porque ellos, lo que ellos decían, ¿no?, han arrebatado pues probablemente lo más bonito que tenían en su vida y sin embargo se quedan ellos intentando sobrevivir a eso, ¿no? Pienso de verdad mucho en ellos porque creo que hay que, bueno, en fin, apoyarles, que seguro que sus gentes, sus allegados lo hacen, porque eso yo desde luego es en quienes más pienso, ¿no? Y por desgracia también pues en el pequeño Alex, ¿no? Sí que creo que en asuntos así, ¿no?, y tan sumamente dramáticos y dantescos y horrorosos, ¿no?, en estas pesadillas sí que hay que intentar, por lo menos en la política, coquetear lo menos posible con ella, ¿no? Hay una entidad importantísima, también han salido reflejadas y además forman parte también de la acusación popular, en este caso con la asociación Clara Campoamor, dos excompañeras mías de despacho, Alicia y Ana Reboiro, ¿no?, que es una entidad, ¿no?, la asociación Clara Campoamor, de interés general, que lleva muchísimos años defendiendo a las mujeres y a la infancia, y esta asociación ya ha conseguido, fue quien sentó el precedente y que después se ha convertido en jurisprudencia consolidada, la responsabilidad del Estado, no solamente la patrimonial, sino la responsabilidad del Estado cuando ocurren cosas así, cuando ocurren cosas como que en una libertad provisional el sistema falla porque se queda en libertad provisional, y en este caso más sangrante aún porque se permite que viva cerca de un parque, ¿no?, de un parque donde hay niños, ¿no?, pues ya han instado, ¿no?, a que volverán a pedir esa responsabilidad del Estado como administración de justicia. Por eso digo que no hay que coquetear con la política, porque esto lleva siendo así ya hace varios años. El ejemplo más claro, ¿no?, fue el violador del ascensor, ¿no?, que tuvo más de 60 violaciones y siguió cometiendo otra más, ¿no?, y teniendo una libertad provisional o algún tipo de beneficio penitenciario. Creo que hay que poner la atención en eso y, como decía Ner, también en los mecanismos de seguridad para compaginar ambas cosas y desde luego que cosas así no vuelvan a ocurrir, porque son desgracias que nadie se las merece. Bueno, son casos muy dolorosos, ¿no? Yo, lo primero, un mensaje de ánimo a la familia. No me puedo imaginar lo que tienen que estar pasando, ¿verdad? Hombre, a mí ahora mismo se está juzgando. Yo voy a abogar quizá un poquito, como bien ha dicho Raúl, de hablar lo menos posible. Y creo que la representante de la asociación Clara Campoamor creo que va a llegar hasta el final dilucidando si ha habido o no un error en la libertad de este sujeto. Vamos, yo voy a abogar un poquito por la prudencia ahora mismo. Bueno, pues son temas muy sensibles, ¿verdad? Vamos a cambiar totalmente y nos vamos a ir con Seventina, que bueno, ha estado en el aeropuerto, que qué mala suerte tiene nuestro aeropuerto de Logroño, y ha pasado, no sigue en Turquía, está de azafata en un avión que ha pasado algo que ahora mismo nos lo cuenta ella. Queridos pasajeros,
Queridos pasajeros, por favor, atención a mis instrucciones. Atención, mantengan la calma. Vamos a realizar un aterrizaje de emergencia por orden del piloto. ¿De acuerdo? ¡Shh! A callar. Mantengan la calma. Por favor, no hay peligro, tan solo turbulencias. Estamos atravesando una nube un poquito densa. ¿De acuerdo? Abróchense los cinturones y prepárense para el aterrizaje. Queridos pasajeros, les rogamos no abandonen sus asientos, por favor. Venga. Ya estamos en tierra, vamos a proceder a solucionar el problema, ¿de acuerdo? Por favor, les repito, mantengan la calma. El comandante ha comunicado que existe un exceso de peso, ¿vale? Al menos la mitad de ustedes deberán abandonar el avión. Sí, ya sé que estamos en mitad de la autopista, tendrán que hacer autostop, es lo que hay. ¿De acuerdo? A continuación, por favor, atentos todos, ¿eh? Vamos a proceder al que hemos denominado el examen antigrasa. Cada uno de ustedes deberá someterse a la báscula, y aquel que supere el peso permitido, a la calle. Venga, usted primera. Uy, esa chicha. Venga aquí, por favor, ¿dónde va? Venga aquí, por favor. Al peso, al examen. Usted primera. Vamos a ver. ¿Cuánto pesa? Poco. Bueno, peso medio. Comandante, ¿qué hacemos? De acuerdo. Haga el favor de bajar, da usted un paseíto alrededor del avión, haga de vientre también, me indica el comandante. Intente, por favor, hacer mucho de vientre. Y si consigue bajar 2 kilos, podrá viajar. ¿De acuerdo? Venga, adelante. Perfecto, comandante, seguimos, ¿verdad? Muy bien, siguiente. Usted, relájese, ¿vale? Relájese, tranquilo. Aquí no hemos venido a juzgar el cuerpo de nadie, ¿eh? Simplemente es una cuestión de seguridad ciudadana. Vamos a ver cuánto pesa la señora. Usted estas navidades se ha pasado guapa, ¿eh? ¡Anda, bandida! Ay, ¿qué se pensaba usted? ¿Que se acababa el mundo o qué? Después de las campanadas. ¡Que no, hombre, que no! ¡Ay, por favor! Todavía tiene restos aquí de polvorón. Ay. Anda, mira, bájese, haga una cosa. Bájese, tire todo recto, y cuando llegue al mar se tira y sigue nadando hasta Canarias. Ya verá qué tipín, ¿de acuerdo? Vale, tire, guapa. Joder. Vamos a pasar al siguiente, comandante, ¿de acuerdo? Venga, siguiente. Es usted, señorita. De acuerdo. Vamos a proceder al peso. ¡Oh! Pero si usted no pesa nada, no se mueva, no salga del avión, es usted la candidata perfecta. Eso sí, no baje, ¿eh? No baje, no vaya a ser que se la lleve el aire. ¿Quieres que te saque un bocadillito de lomo, tesoro? No, dice que no. De acuerdo, estás como el espíritu de la golosina, ¿eh? Bueno, comandante, ¿ya vamos? ¿Sí? Venga, de acuerdo. Adelante, abróchense, señorita, por favor. Abróchense todos. Vamos a despegar, ¿de acuerdo? Venga, despegamos. Que digo yo que qué mala suerte tenemos, ¿no? Con los aviones, ¿eh? No, eso es por ir en Air 7. Air 7, sí, que era el nombre de la compañía. Y Feli, Oscar, al mejor actriz de reparto. Bueno, se lo ha pasado en grande haciéndolo, ¿eh? A Feli le damos un saludo desde aquí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y les dejamos ya con Renques. Buenas noches, adiós.